Una tarde gris de febrero en Puebla. Una joven cierra la papelería donde trabaja, ajusta la correa de su bolsa y toca el colgante redondo que lleva al cuello. Sube al microbús, pero algo la inquieta. Baja antes de su parada y camina hacia una calle que no reconoce. Desde ese momento, nadie vuelve a verla. 37 años después, entre el vapor de un comal y las lonas de un mercado en Cholula, alguien nota ese mismo colgante brillando bajo el sol invernal. Marta Quiñones tenía 19 años cuando la vida en Puebla le parecía una línea recta sin sorpresas. Vivía con su mamá y su prima Julia en una casa de 2 pisos en la colonia La Paz, a media hora del centro en camión. Los domingos ayudaba a lavar ropa en la azotea. Los lunes volvía al mismo horario de siempre. Ese ritmo no le molestaba. Lo que sí le pesaba era la sensación de que cada día se parecía demasiado al anterior. Trabajaba medio tiempo en una papelería de barrio sobre la avenida Juárez, cerca de la terminal de autobuses. El local era pequeño, 2 vitrinas con plumas, cuadernos y postales, un mostrador de madera rayada, un teléfono público pegado a la pared exterior. El dueño, don Esteban, le pagaba en efectivo cada viernes y nunca le exigía factura ni credencial. Marta llegaba a las 10 de la mañana, atendía hasta las 3 de la tarde y luego tomaba el microbús de regreso para comer en casa. Por las noches asistía a un curso de contabilidad en una escuela técnica cerca del Mercado de la Victoria. Quería aprender a manejar libros de cuentas, sacar porcentajes, entender lo que los adultos llamaban tener un oficio. Julia, 3 años mayor, trabajaba en una tienda de telas en el primer cuadro. Las 2 primas compartían cuarto, conversaban por las noches y se prestaban ropa cuando alguna tenía una salida. La mamá de Marta cocinaba para las 3 y esperaba que su hija terminara el curso para conseguir algo mejor. Nadie hablaba de planes grandes. La casa olía a frijoles refritos y a detergente Pinol. En las paredes colgaban estampas del Sagrado Corazón y fotos de bautizos en marcos de plástico. Marta tenía un novio desde hacía 6 meses. Se llamaba Raúl y trabajaba como velador en una fábrica textil al sur de la ciudad. Lo conoció en una kermés de la parroquia. Él le invitó un refresco y ella aceptó porque le pareció educado. Pero con el paso de las semanas, Raúl empezó a preguntarle con quién hablaba, a qué hora salía de la papelería, por qué tardaba tanto en llegar a casa. Si Marta mencionaba a un compañero del curso nocturno, él fruncía el ceño y dejaba de hablar. Si ella se reía con las clientas de la papelería, Raúl le decía que no debía ser tan confianzuda. Julia notaba la tensión y le sugería que terminara con él, pero Marta no sabía cómo hacerlo sin causar un pleito. El colgante que Marta llevaba al cuello era un disco de metal plateado del tamaño de una moneda de 5 pesos. Se lo había regalado su papá antes de irse a trabajar al norte, cuando ella tenía 12 años. Él nunca regresó. Nadie supo si murió, si formó otra familia o si simplemente decidió no volver. El colgante era lo único que quedaba de él. Marta lo tocaba cuando se ponía nerviosa, cuando esperaba el camión o cuando Raúl alzaba la voz. Era un gesto inconsciente. Llevaba la mano al pecho, rozaba el metal con los dedos y respiraba hondo. La rutina de Marta incluía detalles pequeños que pasaban desapercibidos. Siempre guardaba 2 pesos en la bolsa para el teléfono público. Siempre llevaba un cuaderno rayado en la mochila, donde anotaba ejercicios del curso. Siempre compraba un chicle de canela en el puesto de periódicos antes de subir al microbús. Esos hábitos le daban la ilusión de control. Pero por dentro sentía que algo se iba apretando, como si el aire de Puebla se volviera más denso cada semana. En febrero de 1987, las mañanas en Puebla amanecían frías y grises. El Popocatépetl se veía a lo lejos cuando el smog lo permitía. Los microbuses pasaban cada 10 minutos por la avenida Juárez, pintados de verde y blanco, con los parabrisas llenos de calcomanías de la Virgen de Guadalupe. Marta subía siempre al mismo, el que paraba frente a la papelería a las 3:15 de la tarde. El chofer la saludaba con un movimiento de cabeza. Ella pagaba los 2 pesos de siempre, se sentaba junto a la ventana y miraba las calles pasar hasta llegar a La Paz. Esa vida no le parecía mala.
solo le parecía estrecha. Julia le decía que Raúl no la dejaba crecer, que si seguía con él iba a terminar encerrada en una casa sin ventanas. Marta asentía, pero no hacía nada. Temía quedarse sola. Temía decepcionar a su mamá. Temía que la gente del barrio dijera que ella no sabía mantener una relación. Así que seguía yendo a la papelería, seguía tomando el curso nocturno, seguía tocando el colgante cuando el miedo le apretaba el pecho. Nadie imaginaba que esa rutina estaba a punto de romperse. Que una discusión, un microbús y una decisión impulsiva iban a cambiar todo. Que Marta Quiñones, con su bolsa cruzada y su colgante al cuello, estaba a punto de desaparecer durante 37 años. El jueves 26 de febrero de 1987 amaneció nublado. Marta se despertó antes de las 7, se lavó la cara con agua fría y se puso un suéter beige que le había prestado Julia. Desayunó pan dulce con café de olla, recogió su mochila y salió de la casa sin decir mucho. Su mamá le recordó que comprara tortillas en el camino de regreso. Marta asintió y cerró la puerta. Llegó a la papelería a las 10 en punto. Don Esteban ya estaba adentro, acomodando cajas de lápices en el anaquel. Le dio los buenos días y Marta se puso a barrer el piso. La mañana transcurrió sin sobresaltos. Llegaron 2 señoras a comprar sobres. Un niño pidió un cuaderno cuadriculado y un hombre de traje preguntó por papel carbón. Marta atendía con paciencia, sumaba mentalmente los precios y entregaba el cambio en monedas que sacaba de una caja de metal. A eso de la 1 de la tarde, Raúl apareció frente a la papelería. No tenía turno ese día. Traía una camisa a cuadros arrugada y olía a cigarro. Le dijo a Marta que necesitaban hablar. Ella salió al banquetón y se quedó de pie junto al teléfono público. Raúl le reclamó que el martes había visto a un compañero del curso esperándola afuera de la escuela técnica. Marta intentó explicar que solo se habían cruzado, que el chico le había preguntado por una tarea, pero Raúl no la dejó terminar. Le dijo que si seguía portándose así, mejor que terminaran de una vez. Marta sintió que algo se le quebraba por dentro. No por Raúl, sino porque llevaba meses aguantando esos pleitos y ya no sabía qué más hacer. Le respondió que entonces sí, que mejor terminaran. Raúl la miró con sorpresa, luego con rabia. Le dijo que era una malagradecida, que nadie más iba a aguantarla, y se fue caminando hacia la terminal de autobuses. Marta se quedó parada en el banquetón, respirando rápido, con las manos apretadas. Don Esteban asomó la cabeza y le preguntó si estaba bien. Ella dijo que sí, que solo necesitaba un momento. Volvió a entrar, terminó de atender a un cliente y se sentó en el banquito detrás del mostrador. Se dio cuenta de que tenía la mano en el colgante y que lo estaba apretando con fuerza. El resto de la tarde pasó en un estado de confusión. Marta no lograba concentrarse. Sumaba mal los precios, confundía los billetes. A las 3 menos 10, don Esteban le dijo que se fuera, que él cerraría solo. Marta agradeció, recogió su bolsa y salió a la calle. El cielo estaba más gris que en la mañana. Había llovido un poco y el pavimento brillaba con charcos pequeños. Caminó hacia la parada del microbús. Llegó el de siempre, el verde y blanco con las calcomanías en el parabrisas. Marta subió, pagó, se sentó junto a la ventana. Pero en lugar de sentirse aliviada, sentía un nudo en el estómago. Pensaba en la cara de Raúl, en lo que le había dicho, en lo que su mamá iba a preguntar cuando llegara a casa. Pensaba en si había hecho bien, en si debía regresar a buscarlo, en si todo iba a empeorar. El microbús avanzaba por la avenida Juárez. Pasó la terminal, pasó el mercado de la Victoria, giró hacia el norte. Marta miraba por la ventana sin ver realmente nada. De pronto, sin saber por qué, sintió que no podía llegar a casa. No todavía. Necesitaba caminar, necesitaba aire, necesitaba pensar. Cuando el microbús pasó frente a una iglesia que no reconocía, Marta se levantó y le pidió al chofer que parara. Él frenó en la esquina, abrió la puerta y ella bajó. Se quedó parada en la banqueta, viendo cómo el microbús se alejaba entre el tráfico. Miró alrededor.
No sabía dónde estaba. Las calles le parecían iguales pero diferentes. Había una tienda de abarrotes, un taller mecánico, un puesto de tacos cerrado. Empezó a caminar. Pensó que si seguía derecho llegaría a alguna avenida conocida, pero con cada cuadra la confusión crecía. No había letreros que reconociera. No había gente que le pareciera familiar. El cielo seguía gris y el aire olía a gasolina y a tortillas quemadas. Marta tocó el colgante, apretó la correa de la bolsa y siguió caminando. No supo en qué momento cruzó una frontera invisible. No supo cuándo dejó de estar en su ciudad y empezó a estar en otro lugar. Solo supo que caminaba, que tenía miedo de preguntar, que no quería que nadie la viera perdida. Siguió así hasta que el sol empezó a bajar y las calles se llenaron de sombras. Esa noche, Marta Quiñones no llegó a casa. Julia esperó hasta las 9, luego hasta las 11. La mamá llamó a la casa de Raúl. Él dijo que habían terminado, que no sabía dónde estaba. Llamaron a la papelería. Don Esteban dijo que Marta se había ido a las 3 de la tarde, que parecía alterada pero que no le había dicho nada más. Julia salió a buscarla a pie. Recorrió las calles de La Paz, preguntó en las tiendas, en los puestos de tacos, en las farmacias. Nadie la había visto. Regresó a la casa a medianoche, sin noticias. La mamá de Marta estaba sentada en la sala, con las manos juntas, repitiendo en voz baja que su hija iba a volver, que solo se había enojado, que mañana todo iba a estar bien. Pero Marta no volvió. Ni esa noche, ni la siguiente, ni la otra. Si esta historia te está atrapando, regístrate en el canal para no perderte el desenlace. Los casos más impactantes te esperan aquí. El viernes 27 de febrero, Julia fue a la delegación de policía a levantar un reporte. La atendió un agente de turno que tomó nota en una hoja de papel carbón. Marta Quiñones, 19 años, desaparecida desde el jueves por la tarde. Señas particulares: estatura media, cabello negro largo, suéter beige, jeans, tenis blancos, bolsa cruzada café claro, colgante redondo al cuello. El agente le dijo que esperara 48 horas, que muchas veces las muchachas regresaban solas después de una pelea con el novio. Julia insistió en que Marta no era así, que algo malo había pasado. El agente anotó el teléfono de la casa y le pidió que volviera el lunes. Julia no esperó. El sábado imprimió volantes en una imprenta cerca del centro. Usó la única foto que tenían de Marta de cuerpo entero, la que le habían tomado frente a la papelería en enero. En la imagen se veía el colgante, la bolsa, el teléfono público al lado. Abajo del texto ponía: se busca Marta Quiñones, última vez vista el 26 de febrero en Puebla. Cualquier información, comunicarse al... y el número de la casa. Julia pagó 200 volantes y los repartió por toda la colonia La Paz, por la avenida Juárez, por la terminal de autobuses, por el mercado de la Victoria. La mamá de Marta fue a hablar con las vecinas. Les enseñó la foto, les describió la ropa que llevaba puesta ese día. Algunas dijeron que iban a estar pendientes, que iban a preguntar en sus trabajos. Otras solo movieron la cabeza con lástima. En Puebla, en 1987, las desapariciones no eran noticia de primera plana. La gente desaparecía por muchas razones: por deudas, por problemas familiares, por migraciones repentinas. Las autoridades no tenían protocolos claros. No había alerta Amber, no había redes sociales, no había cámaras en las calles. El lunes, Julia volvió a la delegación. Esta vez la atendió un comandante de apellido Salazar. Él revisó el reporte, escuchó los detalles y dijo que iban a hacer las averiguaciones correspondientes. Le preguntó por el novio. Julia le dio el nombre y la dirección de Raúl. El comandante mandó a 2 agentes a entrevistar a don Esteban en la papelería. El dueño repitió lo mismo, que Marta se había ido temprano, que parecía nerviosa, que no le había dicho a dónde iba. Los agentes también fueron a hablar con Raúl. Él les contó de la discusión, de que habían terminado, de que Marta le había respondido mal. Dijo que después de eso, él se fue caminando hacia la terminal y que no volvió a verla.
Le preguntaron si tenía alguna idea de dónde podía estar. Raúl dijo que no, que Marta no tenía amigas fuera de la colonia, que no tenía familia en otros estados. Los agentes anotaron todo y se fueron. Durante marzo y abril, Julia siguió pegando volantes. Los fines de semana recorría hospitales, el Hospital General, el Hospital Universitario, el IMSS de la Avenida Reforma. Preguntaba si habían ingresado a alguna mujer sin identificación, si había alguna paciente con las señas de Marta. Le decían que no, que revisara en otros lugares. Julia también fue a la Cruz Roja, al DIF, a la Comisión de Derechos Humanos. En todos lados le pedían paciencia. La mamá de Marta empezó a faltar al trabajo. Se quedaba en casa esperando que sonara el teléfono, que alguien tocara la puerta, que su hija apareciera caminando por la calle como si nada. Dejó de comer bien. Julia tenía que obligarla a tomar sopa, a levantarse de la cama. Las dos rezaban el rosario por las noches, pidiendo que Marta regresara sana y salva. En mayo, la policía cerró la investigación preliminar. El comandante Salazar le dijo a Julia que no había indicios de delito, que lo más probable era que Marta se hubiera ido por voluntad propia, que a veces las jóvenes hacían eso para escapar de situaciones difíciles. Julia le gritó que su prima no era así, que algo le había pasado, que no podían rendirse tan fácil. El comandante le dijo que si aparecía nueva información, podían reabrir el caso. Julia salió de la delegación llorando de rabia. Los volantes se fueron borrando con la lluvia. La gente dejó de preguntar. Los vecinos ya no mencionaban a Marta. La vida en la colonia. La paz siguió adelante. Solo Julia y la mamá de Marta seguían esperando. Solo ellas seguían diciendo su nombre en voz alta, seguían describiendo el colgante redondo, seguían repasando cada detalle de ese jueves 26 de febrero. Pero Marta no aparecía, ni en los hospitales, ni en las morgues, ni en las terminales de autobuses. No había cuerpo, no había testigos, no había rastro. Solo un vacío que crecía con cada día que pasaba. Solo una pregunta que no tenía respuesta. ¿A dónde se había ido Marta Quiñones? Los años que siguieron fueron un desgaste lento y silencioso. Julia intentó mantener viva la búsqueda, pero la vida diaria la fue absorbiendo. En 1988 la despidieron de la tienda de telas porque había faltado demasiados días por andar pegando volantes y visitando oficinas. Consiguió otro trabajo en una fábrica de uniformes escolares al oriente de Puebla, con horarios más largos y un sueldo menor. Ya no tenía tiempo para recorrer hospitales, ni para imprimir más carteles. La mamá de Marta dejó de salir de casa. Se sentaba en la sala todas las tardes, mirando la puerta, esperando. Los vecinos empezaron a tratarla con una lástima incómoda. Algunos le sugerían que hiciera una misa, que pusiera una veladora, que aceptara lo que había pasado. Ella no aceptaba nada, pero tampoco tenía fuerzas para seguir buscando. Solo esperaba. En 1990, Julia conoció a un hombre en la fábrica. Se casaron en 1991 y se mudaron a una casa más pequeña en la colonia Azcárate. La mamá de Marta se fue a vivir con una hermana al sur de la ciudad. La casa de La Paz quedó vacía. Julia guardó todos los recuerdos de Marta en una caja de cartón. La foto de la papelería, los volantes que sobraron, recortes de periódico donde había aparecido una nota breve sobre la desaparición, una libreta con números de teléfono de hospitales y delegaciones. Cada aniversario del 26 de febrero, Julia sacaba la caja y volvía a mirar la foto. Le contaba a su esposo la historia del colgante redondo, de cómo Marta lo tocaba cuando estaba nerviosa, de cómo ese detalle era lo único que podía identificarla si algún día aparecía. Su esposo escuchaba con paciencia, pero no sabía qué decir. Nadie sabía qué decir. En 1995, la mamá de Marta murió de un infarto. Julia organizó el funeral. Hubo poca gente. En el velorio, una señora mayor le preguntó si alguna vez habían sabido algo de la muchacha que se perdió. Julia dijo que no, que nunca supieron nada. La señora movió la cabeza y dijo que qué tristeza que Dios tuviera a Marta en su gloria. Julia no dijo nada más.
Los años siguientes fueron más de lo mismo. Julia seguía trabajando, ahora en una tienda de ropa en el centro de Puebla. Su esposo consiguió un empleo de chofer de camioneta de reparto y pasaba mucho tiempo fuera de la ciudad. Tuvieron un hijo en 1997. Julia le puso Martín, en honor a su prima. Le contaba historias de Marta cuando el niño era pequeño, pero con el tiempo dejó de hacerlo. Le parecía que hablar de ella solo traía tristeza. En 2003, Julia empezó a trabajar en una papelería en San Pedro Cholula. El dueño necesitaba a alguien que supiera de contabilidad y Julia había aprendido sola a lo largo de los años. El trabajo le gustaba. Cholula le parecía un lugar más tranquilo que Puebla, con menos ruido y menos gente. Los fines de semana caminaba por el mercado, compraba verduras, veía a los turistas subir a la pirámide. A veces, cuando atendía a alguna clienta mayor con bolsa cruzada, Julia pensaba en Marta. Se preguntaba si seguía viva, si estaría en algún lugar lejos, si algún día se iban a volver a encontrar. Luego sacudía la cabeza y se concentraba en su trabajo. No tenía sentido seguir pensando en eso. Ya habían pasado más de 15 años, luego 20, luego 25. En 2010, Julia cerró la papelería de Cholula porque el dueño se jubiló. Consiguió trabajo en un Oxxo, cerca de la avenida 14 Oriente. Atendía el turno de la tarde, de 3 a 11 de la noche. Su hijo ya estaba en la secundaria. Su esposo seguía manejando la camioneta. La rutina era siempre la misma. Cada año, el 26 de febrero, Julia sacaba la caja de cartón y miraba la foto de Marta. Repasaba los detalles: el suéter beige, la bolsa cruzada, el colgante redondo. Se preguntaba si algún día iba a saber qué había pasado. Luego guardaba la caja y seguía con su vida. En 2020, durante la pandemia, Julia dejó de trabajar en el Oxxo. Se quedó en casa, cuidando a su esposo que había enfermado de diabetes. Su hijo ya vivía en la Ciudad de México. Julia pasaba las tardes viendo televisión y preparando comida. A veces salía a caminar por Cholula, con cubrebocas, comprando lo necesario en el mercado. Fue en una de esas salidas, en 2024, cuando todo cambió. Julia ya tenía 59 años. Su esposo había muerto el año anterior. Su hijo la visitaba cada 2 meses. Ella vivía sola en la misma casa de Azcárate, trabajando medio tiempo en una tintorería. Los domingos iba al mercado de Cholula a comprar fruta y pollo. Ese domingo de enero, el cielo estaba gris y hacía frío. Julia caminaba entre los puestos, cargando una bolsa de mandado. Pasó junto a un puesto de tlacoyos donde salía vapor del comal. Había sillas plásticas azules y verdes, gente comiendo, vendedoras gritando precios. Al fondo, desenfocada, se veía la iglesia sobre la pirámide de Cholula. Y entonces Julia vio algo que le detuvo el corazón. Una mujer mayor, sentada en una de las sillas, con una bolsa cruzada café claro y un colgante redondo al cuello. La mujer tenía el cabello canoso, la piel arrugada, la mirada tranquila. Pero había algo en sus gestos, en la forma en que sostenía la correa de la bolsa, en la manera en que tocaba el colgante, que Julia reconoció de inmediato. Era Marta. Julia se quedó paralizada. El ruido del mercado seguía alrededor, pero ella solo podía ver a esa mujer sentada junto al puesto de tlacoyos. El colgante brillaba bajo la luz gris de la mañana. Era el mismo disco plateado, ahora opaco por el tiempo, pero inconfundible. La bolsa cruzada también parecía la misma, o al menos del mismo color y estilo. Pero lo que más la convenció fue el gesto. La mujer llevó la mano al colgante, lo rozó con los dedos y luego bajó la mano a la correa de la bolsa, apretándola con suavidad. Julia sintió que las piernas no le respondían. Dio un paso hacia adelante, luego otro. La mujer no la había visto. Estaba comiendo un tlacoyo con salsa verde, masticando despacio, mirando hacia la calle. Tenía el rostro cansado, con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. Pero los rasgos eran los mismos. La nariz recta, la forma de la barbilla, la manera en que fruncía un poco el ceño cuando masticaba. Julia se acercó hasta quedar a 2 pasos de la mesa. La mujer levantó la vista y la miró con curiosidad. Julia abrió la boca,
pero no le salieron las palabras. Se quedó así, de pie, con la bolsa de mandado colgando de su brazo, mirando a esa mujer que podía ser su prima o podía ser una desconocida que se le parecía. Finalmente, Julia logró hablar. Le dijo, con voz temblorosa: «¿Marta?» La mujer parpadeó, dejó el tlacoyo en el plato y ladeó la cabeza. No respondió de inmediato. Julia repitió, más fuerte: «¿Eres Marta Quiñones?» «De la papelería de Puebla». Esta vez, la mujer dejó escapar un suspiro largo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Asintió despacio, casi sin fuerzas. Julia dejó caer la bolsa de mandado al suelo. Se llevó las manos a la boca y empezó a llorar. La mujer se levantó de la silla, tambaleándose un poco, y Julia la abrazó. Las dos se quedaron así, apretadas una contra la otra, llorando en silencio mientras la gente del mercado seguía comprando y vendiendo como si nada pasara. El vapor del comal subía entre ellas. Al fondo, la iglesia sobre la pirámide se veía borrosa a través de las lágrimas. Cuando se separaron, Julia le preguntó dónde había estado, qué le había pasado, por qué no había vuelto. Marta se sentó de nuevo, respirando con dificultad, y le pidió que se sentara también. Julia obedeció, temblando. Marta habló con voz ronca, como si no estuviera acostumbrada a hablar mucho. Le dijo que no recordaba todo bien, que algunos pedazos se le habían borrado con el tiempo. Le dijo que desde hacía años la gente la conocía como María, que así le decían en los puestos donde había trabajado. Julia le preguntó si sabía que la habían buscado, que su mamá había muerto esperándola, que ella misma había pasado 37 años preguntándose qué le había pasado. Marta asintió, con la mirada baja. Dijo que sí sabía, que a veces lo recordaba, pero que nunca había podido regresar, que tenía miedo, que no sabía cómo explicar lo que había vivido, que con el tiempo se fue acostumbrando a ser otra persona, a no tener pasado, a vivir solo el día a día. Julia le tomó las manos. Le dijo que nada de eso importaba, que lo único que importaba era que estaba viva, que la había encontrado. Marta apretó las manos de su prima y volvió a llorar. Le dijo que no merecía ese perdón, que había dejado que pasaran tantos años, que había sido una cobarde. Julia negó con la cabeza. Le dijo que lo importante era que ahora estaban juntas, que todo lo demás se iba a arreglar. Pero Julia sabía que no iba a ser fácil, que había que llamar a las autoridades, que había que hacer trámites, que había que explicar lo inexplicable, que Marta no tenía papeles, que llevaba décadas viviendo como fantasma, que su identidad legal estaba congelada en 1987, que iba a haber preguntas difíciles, procedimientos largos, miradas de desconfianza. Aún así, lo primero era sacarla de ahí. Julia le preguntó dónde vivía. Marta le dijo que en un cuartito que rentaba cerca del mercado, que pagaba con lo que ganaba, ayudando en los puestos de comida. Julia le propuso que se fuera con ella a Puebla, que tenía una casa donde podían estar tranquilas mientras decidían qué hacer. Marta dudó. Le dijo que no quería causar problemas, que ya había causado suficientes. Julia insistió. Le dijo que no era ningún problema, que era su familia, que no la iba a dejar sola otra vez. Marta aceptó. Terminó su tlacoyo, pagó con unas monedas que sacó de la bolsa cruzada y se levantó. Julia recogió su bolsa de mandado del suelo y las dos salieron del mercado. Caminaron despacio por las calles de Cholula, sin hablar mucho, solo sosteniéndose del brazo. La gente las miraba pasar sin prestarles atención. Eran solo dos mujeres mayores, caminando juntas en un domingo gris. Pero para Julia, ese momento era el final de 37 años de espera. Para Marta, era el principio de algo que no sabía cómo nombrar. Ni perdón, ni regreso, ni nuevo comienzo. Solo la posibilidad de volver a existir. De camino a la casa de Julia en Puebla, Marta empezó a contar lo que recordaba de aquellos 37 años. Hablaba despacio, con pausas largas, como si estuviera armando un rompecabezas al que le faltaban piezas. Julia escuchaba sin interrumpir, tratando de no juzgar, solo entender.
Marta dijo que después de bajarse del microbús ese jueves de febrero, había caminado sin rumbo durante horas. No quería llegar a casa. No quería enfrentar a su mamá, a Julia, a las preguntas sobre Raúl. Sentía que había hecho todo mal, que había arruinado algo que no sabía bien qué era. Así que siguió caminando hasta que oscureció. Se sentó en una banca de una plaza que no reconocía y se quedó ahí, temblando de frío. Un señor que vendía elotes le preguntó si estaba bien. Marta le dijo que sí, que solo esperaba a alguien. El señor le ofreció un elote caliente. Marta lo aceptó porque tenía hambre. El señor no preguntó más. Cuando terminó de comer, Marta se dio cuenta de que no sabía cómo regresar. Tenía vergüenza de preguntar. Tenía miedo de que alguien le dijera que estaba muy lejos, que ya no había camiones, que tenía que quedarse ahí. Esa noche durmió en la banca. Al día siguiente, un grupo de mujeres que vendían en un tianguis le preguntó si buscaba trabajo. Marta dijo que sí. Le dieron de desayunar y le pidieron que las ayudara a cargar cajas. Marta aceptó. Le pagaron 50 pesos. Con eso compró un pan y un refresco. No preguntó en qué pueblo estaba. No dijo su nombre completo. Solo ayudó, cobró y se fue. Así pasaron los días. Marta se movió entre mercados, puestos de comida, cocinas económicas. Siempre había alguien que necesitaba ayuda, alguien que le daba algo de comer a cambio de lavar platos o picar cebolla. Nunca le pedían papeles, nunca le preguntaban de dónde venía. En ese mundo informal, lo único que importaba era que hiciera bien su trabajo. Al principio, Marta pensaba en volver, pero cada día que pasaba, el miedo crecía. ¿Cómo iba a explicar que se había quedado una noche fuera, luego 2, luego una semana? ¿Cómo iba a mirar a su mamá a los ojos? ¿Qué iba a decir Julia? ¿Qué iba a pensar la gente del barrio? La vergüenza la paralizaba, y cuanto más tiempo pasaba, más difícil era regresar. En algún momento, perdió su credencial de elector. Tal vez se le cayó. Tal vez se la robaron. No estaba segura. Sin papeles, no podía abrir una cuenta de banco, no podía pedir un trabajo formal, no podía rentar un cuarto a su nombre. Pero en los mercados eso no importaba. La gente la conocía como María, un nombre que alguien le había puesto y que ella aceptó sin discutir. Era más fácil ser María que ser Marta. Con los años, algunos recuerdos empezaron a difuminarse. No olvidó quién era, pero sí olvidó detalles. El nombre de la calle donde vivía, el número de teléfono de su casa, el apellido de don Esteban. A veces intentaba recordar el rostro de su mamá y solo veía una imagen borrosa. Otras veces se despertaba en medio de la noche con la sensación de que había olvidado algo importante, pero no sabía qué. Julia le preguntó si nunca había intentado buscar ayuda, si nunca había ido a una delegación o a un hospital. Marta dijo que sí. Una vez, en los 90, fue a un centro de salud porque tenía una infección en la garganta. Le preguntaron su nombre y ella dijo María. Le preguntaron su dirección y ella inventó una. Le dieron antibióticos y se fue. Después de eso, entendió que podía existir sin papeles, sin historia, sin pasado. Vivió en varios lugares: San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo. Siempre cerca de mercados, siempre en cuartos chicos que rentaba por semana. Nunca tuvo hijos, nunca tuvo pareja estable. Algunas personas fueron amables con ella, otras la explotaron. Aprendió a no confiar demasiado, a no contar su vida, a mantener la cabeza baja. El colgante nunca lo perdió. Lo guardaba siempre, incluso cuando no tenía nada más. Era lo único que la conectaba con quien había sido. A veces lo miraba y recordaba a su papá, el día en que se lo regaló, la promesa de que algún día iban a volver a verse. Esa promesa nunca se cumplió, pero el colgante seguía ahí. Julia le preguntó si había sido feliz en todos esos años. Marta se quedó callada un rato largo. Luego dijo que no sabía si feliz era la palabra correcta. Dijo que había sobrevivido, que había tenido días buenos y días malos, que había aprendido a vivir con el peso de lo que había hecho,
que a veces se sentía en paz, otras veces se sentía vacía, que nunca dejó de pensar en su familia, pero que tampoco supo cómo regresar. Cuando llegaron a la casa de Julia, Marta se quedó parada en la puerta, dudando. Julia la tomó del brazo y la hizo pasar. Le mostró un cuarto pequeño con una cama individual, un closet y una ventana que daba a un patio. Le dijo que ahí podía quedarse el tiempo que necesitara. Marta dejó su bolsa cruzada sobre la cama y se sentó. Se quitó el colgante por primera vez en años y lo sostuvo en la palma de la mano, mirándolo como si fuera un objeto extraño. Julia le dijo que iba a preparar algo de comer, que descansara un rato. Marta asintió. Cuando Julia salió del cuarto, Marta se acostó en la cama, abrazando el colgante contra su pecho, y cerró los ojos. Por primera vez en 37 años, sintió que tal vez, solo tal vez, había llegado a casa. Al día siguiente, Julia llamó al número de emergencias, 911. Explicó la situación lo mejor que pudo, que había encontrado a su prima desaparecida desde 1987, que la mujer no tenía papeles, que necesitaban ayuda para confirmar su identidad. La operadora le dijo que iba a enviar a una unidad de protección civil para evaluar el caso y determinar los pasos a seguir. 2 horas después, llegó una camioneta blanca con el logotipo municipal. Bajaron un paramédico y una trabajadora social. Hablaron con Julia en la sala, tomaron nota de los datos básicos y luego pidieron hablar con Marta. Ella salió del cuarto, nerviosa, tocando el colgante. Se sentó en el sillón y respondió las preguntas con voz baja. Nombre completo: Marta Quiñones. Fecha de nacimiento: 15 de octubre de 1967. Última dirección conocida: Colonia, La Paz, Puebla, 1987. La trabajadora social le preguntó si recordaba su CURP. Marta dijo que no, que nunca tuvo una. Le preguntaron si tenía acta de nacimiento. Marta dijo que tal vez, que su mamá la guardaba, pero que su mamá ya había muerto. Julia intervino y dijo que ella podía buscar en los papeles viejos de la familia, que tal vez encontrara algo. El paramédico le tomó los signos vitales a Marta. Presión arterial ligeramente elevada, pulso normal, temperatura normal. Le preguntó si tenía alguna molestia física. Marta dijo que le dolían las rodillas y que a veces tenía problemas para dormir. El paramédico recomendó que la llevaran al Hospital General para un chequeo completo y para que un médico evaluara su estado de salud mental. La trabajadora social explicó que el caso iba a ser reportado a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Búsqueda de Personas, que iban a necesitar confirmar la identidad de Marta mediante pruebas de ADN, comparación de huellas dactilares si existían registros antiguos y entrevistas para reconstruir su historia. Que el proceso podía tardar semanas o meses, que mientras tanto, Marta podía quedarse con Julia, pero que tenía que estar disponible para las citaciones. 2 días después, Julia llevó a Marta al Hospital General de Puebla. Las atendió una doctora en el área de trabajo social del hospital. Revisó el expediente preliminar que había elaborado Protección Civil y ordenó un examen físico general y una evaluación psicológica. Marta pasó toda la mañana entre consultorios, respondiendo preguntas, dejándose revisar, firmando formularios. El examen físico mostró que Marta tenía desnutrición leve, desgaste dental, artritis incipiente en las rodillas y manos, y una cicatriz antigua en el brazo izquierdo que ella dijo que se había hecho trabajando en una cocina años atrás. No había signos de violencia reciente ni de enfermedades graves. La doctora le recetó vitaminas, analgésicos para las rodillas y le recomendó que siguiera un plan de alimentación balanceada. La evaluación psicológica la hizo un psiquiatra del hospital. Le preguntó a Marta sobre su estado de ánimo, sobre sus recuerdos, sobre cómo había vivido todos esos años. Marta respondió con frases cortas, sin dar demasiados detalles. El psiquiatra anotó en el expediente: paciente con signos de ansiedad crónica, posible trastorno disociativo leve, memoria episódica fragmentada. No presenta ideas suicidas ni conducta agresiva. Se recomienda terapia de apoyo y seguimiento ambulatorio.
Una semana después, llegó la citación de la fiscalía. Julia acompañó a Marta a las oficinas en el centro de Puebla. Las atendió un agente del Ministerio Público especializado en personas desaparecidas. Revisó el reporte de 1987 que seguía en los archivos en papel. Comparó la foto de Marta a los 19 años con la mujer que tenía enfrente. Los rasgos coincidían, pero el tiempo había cambiado mucho su rostro. El agente explicó que iban a necesitar una prueba de ADN. Julia ofreció su muestra, ya que era prima hermana, y compartía línea genética con Marta. Ambas fueron al laboratorio forense, donde les tomaron muestras de saliva con hisopos. El agente dijo que los resultados tardarían entre 4 y 6 semanas. Mientras esperaban, el agente les preguntó sobre los detalles de la desaparición. Julia contó todo: la discusión con Raúl, la salida de la papelería, el microbús, la búsqueda inicial. Marta confirmó lo que podía recordar, pero dijo que había lagunas, que algunos momentos estaban borrosos. El agente anotó todo en un acta y les pidió que firmaran. También les informó que iban a contactar a la comisión de búsqueda para notificar que el caso estaba cerrado, que la persona había sido localizada viva, que eso iba a quedar registrado en la base de datos nacional, que si en el futuro Marta necesitaba algún documento oficial que explicara su situación, podían solicitar una constancia de la fiscalía. Antes de irse, el agente le preguntó a Marta si quería presentar alguna denuncia, si alguien la había retenido contra su voluntad, si había sido víctima de algún delito. Marta negó con la cabeza. Dijo que nadie la había obligado a quedarse, que había sido su decisión, que no quería culpar a nadie más que a ella misma. El agente insistió. Le dijo que si cambiaba de opinión, podía regresar en cualquier momento. Marta volvió a negar. Salieron de la fiscalía con una copia del acta y una hoja con las fechas de seguimiento. Julia se sentía aliviada de que el proceso estuviera avanzando, pero también agotada. Marta, por su parte, parecía ida, como si todo lo que estaba pasando fuera un sueño del que iba a despertar en cualquier momento. Los resultados del ADN llegaron 5 semanas después. El agente del Ministerio Público llamó a Julia para confirmar que había compatibilidad genética. Marta Quiñones, desaparecida desde 1987, era efectivamente la mujer que habían encontrado en el mercado de Cholula. El caso quedó oficialmente cerrado en la comisión de búsqueda. Julia lloró de alivio cuando colgó el teléfono. Marta, sentada en el sillón, solo asintió en silencio. Con la confirmación de identidad, el siguiente paso era regularizar la situación legal de Marta. Ella no tenía CURP vigente, no tenía credencial de elector, no tenía comprobante de domicilio. Legalmente, había dejado de existir en 1987. Julia la llevó al registro civil para solicitar una copia certificada de su acta de nacimiento. El trámite fue rápido. Con el acta en mano, fueron a la oficina del RENAPO para tramitar su CURP actualizada. La empleada que las atendió revisó el caso con curiosidad. Dijo que era la primera vez que veía algo así, que normalmente las personas desaparecidas que reaparecían lo hacían con documentos falsos o con otra identidad completamente construida. Marta le explicó que ella nunca había tramitado papeles nuevos, que simplemente había vivido sin ellos. La empleada llenó los formularios, tomó una foto reciente de Marta y le entregó un comprobante. El CURP estaría listo en 2 semanas. Mientras tanto, Marta empezó a asistir a terapia psicológica en un centro de salud comunitario. La psicóloga que la atendía era una mujer joven que hablaba con voz suave y no hacía preguntas invasivas. Las primeras sesiones fueron difíciles. Marta no sabía qué decir. No sabía cómo explicar 37 años en 1 hora de consulta. Pero poco a poco empezó a hablar. Contó de los mercados, de los cuartos que rentaba, de las personas que la habían ayudado y las que la habían maltratado. Contó del miedo que sentía cada vez que pensaba en regresar. La psicóloga le dijo que lo que había vivido se parecía a un proceso de disociación, una forma en que la mente se protege de situaciones abrumadoras, creando distancia con el pasado. Que no era su culpa, que muchas personas que sufren episodios de crisis emocional reaccionan así.
que lo importante ahora era trabajar en reconectar con su identidad, en reconstruir una narrativa coherente de su vida. Marta no entendía todo lo que la psicóloga decía, pero le gustaba que no la juzgara. Julia, por su parte, empezó a mostrarle a Marta fotos viejas de la familia. Sacó la caja de cartón que había guardado durante todos esos años y las dos se sentaron en la sala a revisarlas. Había fotos de cuando eran niñas, de cumpleaños, de paseos a la Malinche, de una Navidad en casa de la abuela. Marta las miraba con los ojos húmedos. Algunas le despertaban recuerdos nítidos, otras le parecían de otra vida. Julia también le contó cómo había sido la vida de la familia después de su desaparición. Le habló de cómo su mamá había muerto de tristeza, de cómo ella misma se había casado y había tenido un hijo, de cómo ese hijo ahora vivía en la Ciudad de México. Marta escuchaba con atención, asintiendo, pidiendo disculpas a cada rato. Julia le decía que no tenía nada que disculpar, que lo importante era que ahora estaban juntas. Pero la verdad era que la convivencia no era fácil. Marta tenía costumbres que Julia no entendía. Se levantaba muy temprano, antes del amanecer, y se sentaba en el patio a mirar el cielo. No le gustaba usar el celular de Julia, le daba miedo. Comía poco y siempre dejaba algo en el plato, como si no quisiera terminar la comida. Se sobresaltaba con ruidos fuertes, con puertas que se azotaban, con voces que gritaban en la calle. Julia intentaba ser paciente, pero a veces se sentía frustrada. Quería que Marta volviera a ser la prima que recordaba, la chica de 19 años que le prestaba ropa y le contaba secretos. Pero esa Marta ya no existía. La mujer que tenía enfrente era otra, moldeada por décadas de soledad y supervivencia. Julia tuvo que aceptar que no iba a recuperar a su prima, sino a conocer a una persona nueva. 2 meses después del reencuentro, Marta recibió su CURP actualizado. Con ese documento, pudo tramitar una credencial de elector. La cita fue en un módulo del INE. Marta se paró frente a la cámara, mirando fijo al lente. En la foto salió seria, con el cabello recogido, con el colgante al cuello. Cuando le entregaron la credencial, Marta la miró durante mucho tiempo. Era la primera vez en 37 años que tenía un documento oficial con su nombre y su foto. Julia le preguntó si quería buscar trabajo. Marta dijo que sí, pero que no sabía en qué. Julia le sugirió que intentara en alguna tienda o en una cocina económica, algo que ya supiera hacer. Marta dijo que iba a pensarlo. Por ahora, solo quería acostumbrarse a tener una casa, a tener un nombre, a tener una rutina que no dependiera de dónde iba a dormir esa noche. Una tarde, mientras tomaban café en la cocina, Marta le dijo a Julia que a veces sentía que no merecía todo eso, que había dejado que pasaran tantos años, que había dejado morir a su mamá sin volver a verla, que había sido egoísta y cobarde. Julia le tomó la mano y le dijo que ya basta, que tenía que dejar de castigarse, que lo importante era que ahora estaba viva, que tenía una oportunidad de empezar de nuevo. Marta asintió, pero en sus ojos seguía había una tristeza que no se iba. 3 meses después del reencuentro, Marta empezó a trabajar en una cocina económica, cerca del mercado de la Victoria en Puebla. El dueño, un señor mayor llamado Don Ignacio, necesitaba ayuda para lavar trastes y picar verdura. Julia lo conocía porque compraba ahí de vez en cuando. Le contó la historia de Marta, o al menos una versión resumida, y don Ignacio aceptó darle una oportunidad. No le pidió referencias ni papeles complicados. Solo le dijo que llegara a las 7 de la mañana y que trabajara con ganas. Marta aceptó. Los primeros días fueron difíciles. No estaba acostumbrada a un horario fijo, a tener que llegar puntual, a recibir órdenes de alguien más. Pero poco a poco se fue adaptando. Le gustaba el ritmo de la cocina, el ruido de los platos, el olor de la sopa de fideos y el arroz con frijoles. Le recordaba a todos esos años en Cholula, pero ahora con la diferencia de que tenía un lugar al cual regresar. Los clientes de la cocina económica eran gente trabajadora, albañiles, empleadas domésticas, choferes de camión. Nadie le preguntaba nada. Nadie sabía quién era. Marta prefería así.
No quería ser la mujer que reapareció después de 37 años. Solo quería ser una señora más que lavaba trastes y servía agua de Jamaica. Julia, por su parte, seguía trabajando en la tintorería. Los fines de semana, las dos primas iban juntas al mercado a comprar verdura. A veces se sentaban en una banca del Zócalo y miraban a la gente pasar. Marta no hablaba mucho, pero Julia ya no la presionaba. Había aprendido que el silencio de Marta no era rechazo, sino una forma de estar presente. Un sábado de marzo, Julia le propuso a Marta que fueran a Cholula, que visitaran el mercado donde se habían reencontrado. Marta dudó, pero al final aceptó. Tomaron un autobús desde Puebla y llegaron a San Pedro Cholula al mediodía. Caminaron por el mercado, entre los mismos puestos de tlacoyos, las mismas sillas plásticas, el mismo vapor del comal. Marta se detuvo frente al puesto donde Julia la había encontrado. Se quedó ahí parada, mirando, sin decir nada. Julia le preguntó si quería sentarse, si quería comer algo. Marta dijo que sí. Se sentaron en las sillas azules y pidieron 2 tlacoyos con salsa verde. Comieron despacio, en silencio, viendo pasar a la gente. Al fondo, la iglesia sobre la pirámide se veía nítida bajo el sol de marzo. Cuando terminaron, Marta se limpió las manos con una servilleta y le dijo a Julia que gracias, que no sabía cómo agradecerle todo lo que había hecho por ella. Julia le dijo que no tenía que agradecer nada, que eran familia. En abril, Marta empezó a ir sola al centro de salud para sus sesiones de terapia. Ya no necesitaba que Julia la acompañara. La psicóloga le había dicho que estaba avanzando bien, que había logrado conectar algunos recuerdos fragmentados, que estaba empezando a aceptar su historia sin tanto peso de culpa. Marta no sabía si eso era cierto, pero sí sentía que respiraba un poco mejor. Un día, mientras trabajaba en la cocina económica, llegó una clienta que la miró con insistencia. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello teñido de negro y aretes dorados. Se sentó en una de las mesas y pidió un caldo de pollo. Cuando Marta le llevó el plato, la mujer le preguntó si no se acordaba de ella. Marta negó con la cabeza. La mujer le dijo que habían trabajado juntas en un puesto de quesadillas en Cholula, hace como 20 años, que ella se hacía llamar María. Marta sintió que el corazón se le aceleraba. Le dijo que sí, que tal vez, que no recordaba bien. La mujer sonrió y le dijo que no importaba, que solo quería saludarla, que se veía bien. Marta le agradeció y regresó a la cocina. Se quedó ahí parada, respirando hondo, tocando el colgante. Don Ignacio le preguntó si estaba bien. Marta dijo que sí, que solo necesitaba un momento. Esa noche, en la casa de Julia, Marta le contó lo que había pasado. Julia le preguntó si le daba miedo que la reconocieran. Marta dijo que no sabía, que a veces sí, que a veces no, que le daba miedo que la juzgaran, que le preguntaran por qué no había vuelto antes, que le dijeran que había sido una mala hija, una mala prima. Julia le dijo que nadie tenía derecho a juzgarla, que solo ella sabía lo que había vivido. En mayo, Marta ahorró suficiente dinero para comprar un celular usado. Julia le enseñó a usarlo, a mandar mensajes, a hacer llamadas. Marta aprendió despacio, pero aprendió. Le gustaba tener un teléfono propio, sentir que podía comunicarse si lo necesitaba. Guardó el número de Julia como contacto favorito. Una tarde, mientras barría el patio de la casa, Marta se detuvo a mirar el cielo. Estaba despejado, con nubes blancas y delgadas. Pensó en su mamá, en todo lo que no le había podido decir, en todo lo que no le había podido pedir perdón. Pensó en los 37 años que había perdido, en las decisiones que había tomado, en la vida que podría haber tenido. Pero también pensó en que estaba viva, en que tenía un trabajo, en que tenía una prima que la quería, en que tenía un techo sobre su cabeza. No sabía si eso era suficiente para llamarlo una segunda oportunidad, pero era lo que tenía. Y por primera vez en mucho tiempo, Marta sintió que tal vez eso estaba bien. En junio de 2024, Marta cumplió 56 años. Julia organizó una comida pequeña en la casa. Preparó mole poblano, arroz rojo y agua de horchata.
Invitó a 2 vecinas que conocían la historia y que habían tratado a Marta con respeto. No hubo pastel con velas, no hubo canción de cumpleaños. Marta había dicho que no quería algo grande, que solo quería estar tranquila. Durante la comida, una de las vecinas le preguntó si había pensado en buscar a algún familiar más, si quedaba alguien de su familia aparte de Julia. Marta dijo que no, que su mamá había sido hija única, que no tenía hermanos, que los demás familiares se habían perdido con el tiempo. La vecina asintió y cambió de tema. Julia le agradeció en silencio por no insistir. Después de que se fueron las invitadas, Julia le entregó a Marta un regalo envuelto en papel amarillo. Marta lo abrió con cuidado. Era un álbum de fotos nuevo, con páginas en blanco. Julia le dijo que era para que empezara a construir nuevos recuerdos, para que no todo fuera sobre el pasado. Marta lo abrazó con fuerza, sin decir nada, solo apretando el álbum contra su pecho. Esa noche, Marta pegó en la primera página del álbum una foto que le habían tomado en la cocina económica. En la foto se veía sonriendo ligeramente, con un delantal blanco, parada junto a don Ignacio. No era una gran foto, pero era suya. Era del presente. En julio, Marta recibió una carta de la comisión de búsqueda. Era una notificación formal de que su caso había sido cerrado exitosamente, que había sido localizada con vida, que su identidad había sido confirmada mediante pruebas científicas. La carta incluía un número de folio y una constancia que podía usar si en el futuro necesitaba demostrar su situación ante alguna autoridad. Marta guardó la carta en una carpeta junto con su CURP, su credencial de elector y su acta de nacimiento. Julia le sugirió que tal vez podía intentar estudiar algo, tomar un curso, aprender una habilidad nueva. Marta dijo que lo iba a pensar. Le daba miedo volver a un salón de clases, sentirse fuera de lugar entre gente más joven. Pero la idea no le parecía del todo mala. Tal vez un curso de cocina o de repostería, algo que le sirviera para el trabajo. En agosto, Martín, el hijo de Julia, vino de visita desde la Ciudad de México. Era la primera vez que conocía a Marta en persona. Julia le había contado toda la historia por teléfono, pero Martín quería conocerla, quería entender. Llegó un viernes por la noche y se quedó el fin de semana. La convivencia fue extraña al principio. Martín no sabía bien qué decir, cómo comportarse. Marta también estaba nerviosa. Pero Julia logró que la cena del viernes fuera relajada, que hablaran de cosas simples, del trabajo de Martín en una empresa de diseño gráfico, del clima en la Ciudad de México, de los tacos que vendían en la esquina de la casa de Julia. El sábado por la mañana, Martín le preguntó a Marta si podía platicar con ella a solas. Julia les dejó la sala y se fue a lavar ropa. Martín le dijo a Marta que admiraba su valentía, que no cualquiera podía sobrevivir tantos años en esas condiciones, que no la juzgaba por nada. Marta se sorprendió. Le dijo que no se sentía valiente, que solo había hecho lo que pudo para seguir adelante. Martín le dijo que eso era exactamente lo que significaba ser valiente. Antes de irse el domingo, Martín le regaló a Marta un libro de recetas de cocina mexicana. Le dijo que tal vez le servía para aprender platos nuevos, para sorprender a los clientes de la cocina económica. Marta lo aceptó con una sonrisa tímida. Esa noche, antes de dormir, hojeó el libro. Había fotos de moles, tamales, chiles en nogada. Marcó con un pedazo de papel las recetas que le llamaban la atención. En septiembre, don Ignacio le propuso a Marta que ayudara a preparar la comida, no solo a lavar trastes. Le dijo que se había dado cuenta de que ella sabía moverse en la cocina, que tenía buena mano para sazonar. Marta aceptó. Empezó a ayudar con las sopas, con los guisos. Los clientes empezaron a notar que la comida sabía diferente, mejor. Don Ignacio le aumentó el sueldo. Una tarde, mientras picaba cilantro, Marta se dio cuenta de que hacía semanas que no tocaba el colgante de manera nerviosa, que ya no lo apretaba cuando hablaba con alguien, que ya no lo buscaba con los dedos cuando sentía miedo. Seguía llevándolo puesto, pero ya no era un salvavidas. Era solo un objeto que le recordaba de dónde venía. En octubre de 2024,
Julia le sugirió a Marta que tal vez era momento de volver a la colonia La Paz. No para quedarse, sino solo para cerrar un ciclo, para ver la casa donde habían vivido juntas, para caminar por las calles que Marta había recorrido antes de desaparecer. Marta sintió un nudo en el estómago, pero dijo que sí, que quería intentarlo. Un sábado por la mañana, las dos tomaron el camión desde Puebla hasta La Paz. El trayecto fue silencioso. Marta miraba por la ventana, viendo pasar las calles que le parecían familiares y extrañas al mismo tiempo. Cuando bajaron del camión, Julia la guió por las calles del barrio. Muchas cosas habían cambiado. Había nuevas tiendas, nuevas casas, menos árboles. Pero la estructura general seguía siendo la misma. Llegaron frente a la casa donde habían vivido. Ahora estaba pintada de azul claro, con rejas nuevas en las ventanas. Había un letrero que decía: se renta. Marta se quedó parada en la banqueta, mirando la puerta. Recordó la última vez que había salido de esa casa, la mañana del 26 de febrero de 1987. Recordó el pan dulce, el café de olla, la voz de su mamá diciéndole que comprara tortillas. Julia le preguntó si quería tocar, si quería entrar. Marta negó con la cabeza. Le dijo que ya no tenía sentido, que esa casa ya no era suya, que lo que había ahí adentro ya no existía. Julia asintió. Se quedaron ahí unos minutos más, en silencio, y luego siguieron caminando. Fueron a la papelería donde Marta había trabajado. Ya no era papelería. Ahora era una tienda de celulares. El letrero decía CompuCell, ventas y reparaciones. Marta buscó con la mirada el teléfono público que aparecía en la foto de 1987, pero ya no estaba. Había sido retirado años atrás, cuando los celulares se volvieron comunes. Marta sonrió con tristeza. Le dijo a Julia que todo cambia, que nada se queda igual. Caminaron hacia la terminal de autobuses. Pasaron frente a la parada donde Marta había subido al microbús ese jueves de febrero. Ahora había una parada oficial, con techo de lámina y bancas de metal. En 1987 solo era una esquina donde la gente esperaba de pie. Marta intentó recordar cómo se había sentido ese día, pero los recuerdos estaban borrosos. Solo quedaban sensaciones: miedo, confusión, vergüenza. Julia le preguntó si se arrepentía de haber bajado del microbús, de haber caminado sin rumbo, de no haber pedido ayuda. Marta se quedó pensando un rato largo. Luego dijo que no sabía si arrepentirse era la palabra correcta, que en ese momento había hecho lo que su mente le dijo que tenía que hacer, que tal vez si hubiera sido otra persona habría actuado diferente, pero ella era quien era y había tomado las decisiones que había tomado, y ya no podía cambiar eso. Regresaron a Puebla en el camión de la tarde. Marta se sentía agotada, pero también aliviada. Había vuelto a La Paz. Había visto la casa, la papelería, las calles, y había comprobado que ya no pertenecía a ese lugar, que su vida ahora estaba en otro lado. Esa noche, en la casa de Julia, Marta le dijo que quería escribir algo. Julia le trajo un cuaderno y una pluma. Marta se sentó en la mesa de la cocina y empezó a escribir. No sabía bien qué quería decir, pero las palabras fueron saliendo solas. Escribió sobre su mamá, sobre la papelería, sobre el microbús, sobre los años en Cholula, sobre el reencuentro con Julia. No era una carta para nadie en particular. Era solo una forma de poner en orden todo lo que llevaba adentro. Cuando terminó, cerró el cuaderno y se lo entregó a Julia. Le dijo que lo guardara, que tal vez algún día alguien lo iba a querer leer. O tal vez no, pero que quería que existiera. Julia lo tomó con cuidado y lo puso en la caja de cartón junto con las fotos viejas y los volantes de 1987. Llegó noviembre de 2024 y con él una sensación de estabilidad que Marta no había conocido en décadas. Seguía trabajando en la cocina económica de don Ignacio, ahora ayudando a preparar los guisos principales. Los clientes la saludaban por su nombre, le preguntaban cómo estaba, le pedían que le echara más cilantro a la sopa o menos sal al arroz. Marta respondía con amabilidad, sin contar su historia, sin necesidad de explicar nada.
Julia seguía en la tintorería, pero había reducido sus horas para pasar más tiempo en casa. Las dos habían encontrado una rutina cómoda. Desayunaban juntas antes de salir a trabajar, cenaban juntas cuando regresaban, veían la televisión los domingos. No hablaban todo el tiempo, pero la compañía mutua era suficiente. Una mañana de mediados de noviembre, Marta se levantó temprano y salió al patio. El cielo estaba despejado y el aire olía a tortillas recién hechas de alguna casa vecina. Se sentó en una silla de plástico y se quitó el colgante. Lo sostuvo en la palma de la mano, mirándolo bajo la luz del amanecer. El metal estaba opaco, gastado por el tiempo, pero seguía siendo el mismo disco que su papá le había regalado cuando tenía 12 años. Pensó en todo lo que ese colgante había visto: la papelería, el microbús, las calles desconocidas, los mercados de Cholula, las manos de Julia reconociéndola después de 37 años. Pensó en que ese objeto pequeño había sido su único punto fijo en medio del caos, que la había acompañado cuando no tenía a nadie más, pero también pensó que tal vez ya no lo necesitaba de la misma manera, que ahora tenía una casa, un trabajo, una familia, que su identidad ya no dependía de un pedazo de metal. Aún así, se lo volvió a poner. No porque tuviera miedo de perderlo, sino porque era parte de ella. Era su historia. Esa semana, Marta se inscribió en un curso gratuito de repostería que ofrecía el DIF municipal. Las clases eran los martes y jueves por la tarde. Aprendió a hacer pan de muerto, galletas de mantequilla, país de limón. Le gustaba trabajar con harina, con azúcar, con mantequilla. Le recordaba a la cocina, pero con algo más dulce, más suave. Sus compañeras del curso eran mujeres de diferentes edades, todas con sus propias historias. Nadie le preguntó de dónde venía ni qué había hecho antes. Solo compartían recetas, se ayudaban a batir, se reían cuando algo salía mal. Marta se sintió cómoda ahí, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde no tenía que explicarse. En diciembre, don Ignacio le propuso a Marta que abriera una pequeña sección de postres en la cocina económica, que vendiera lo que aprendía en el curso, que viera si la gente lo compraba. Marta aceptó. Empezó a llevar galletas y panes dulces que horneaba en la casa de Julia. Los clientes los probaban con curiosidad al principio, luego con gusto. Las ventas fueron pequeñas, pero constantes. Una tarde de mediados de diciembre, mientras Marta envolvía unas galletas para un cliente, entró a la cocina económica una mujer que le resultó familiar. Era la misma que había llegado en abril, la que había trabajado con ella en Cholula 20 años atrás. La mujer la saludó con una sonrisa y le dijo que qué bueno que seguía ahí, que se veía bien, que había oído que ahora también vendía pan. Marta le agradeció y le regaló una galleta. La mujer la aceptó, le dio un mordisco y le dijo que estaba deliciosa. Luego se fue, sin hacer más preguntas. Marta se quedó ahí parada, mirando la puerta por donde había salido la mujer. Pensó en que tal vez, poco a poco, iba a ir encontrándose con más personas de su pasado, personas que la habían conocido como María, personas que nunca supieron quién era en realidad. Y estaba bien, porque María y Marta eran la misma persona, solo que ahora tenía un nombre completo, una historia reconocida, un lugar en el mundo. El 26 de diciembre, Julia y Marta fueron juntas al mercado de Cholula. No por nostalgia, sino porque querían comprar ingredientes frescos para la cena de Año Nuevo. Caminaron entre los puestos, compraron chiles, tomates, cilantro. Pasaron frente al puesto de tlacoyos donde se habían reencontrado. El vapor seguía saliendo del comal. Las sillas plásticas seguían ahí. La iglesia sobre la pirámide seguía visible al fondo. Marta se detuvo un momento, miró el lugar y luego siguió caminando. Ya no necesitaba quedarse ahí. Ya no necesitaba revivir ese momento una y otra vez. Había sucedido, había sido importante, pero ahora era solo parte del pasado. Cuando regresaron a la casa, Julia le preguntó a Marta si era feliz. Marta se quedó pensando. Luego dijo que no sabía si feliz era la palabra correcta, pero que estaba tranquila.
que tenía un techo, un trabajo, una familia, que dormía mejor, que ya no sentía tanto miedo, que eso, para ella, era suficiente. Julia asintió. Le dijo que eso era lo único que importaba, que Marta había sobrevivido 37 años en condiciones imposibles, que había vuelto a construir una vida, que eso no era poca cosa. Marta sonrió. Le dijo que gracias, que sin Julia nada de esto habría sido posible. Esa noche, antes de dormir, Marta abrió el álbum de fotos que Julia le había regalado en su cumpleaños. Ya tenía varias páginas llenas. Fotos de la cocina económica, del curso de repostería, de paseos por Cholula, de cenas en casa de Julia. Pegó una nueva foto, una que le habían tomado esa tarde en el mercado. En la foto salía junto a Julia, las dos sonriendo, con bolsas de mandado en las manos. Al fondo, borrosa, se veía la iglesia sobre la pirámide. Marta cerró el álbum, lo puso en el buró junto a su cama y apagó la luz. Se acostó mirando el techo, tocando el colgante por última vez antes de dormir. Mañana tenía que levantarse temprano para ir a trabajar. Tenía que preparar arroz, lavar trastes, hornear galletas. Tenía una vida que vivir. Y eso, después de todo, era más de lo que había tenido en mucho tiempo. ¿Te impactó esta historia real? Suscríbete para más casos de personas desaparecidas y reencuentros inesperados. Cada historia importa.